Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Esto es Psicocine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Feliz año nuevo, nuevo año, temporada nueva. Qué bueno que nos ¿Cómo les acompañan. ha ido? Esperemos que todo muy bien. Cuéntanos, ¿a ti cómo te fue en el fin de año? Pues mira, yo estuve haciendo una película, estuve en rodaje y de hecho era la razón principal por la cual ya no podíamos participar en el programa, pero ya terminó, ya estuvo cansado, estuvo interesante. Ahora ya hay que entrar a la etapa de postproducción, viene lo que es la edición, la corrección de color, el diseño sonoro, pero ya más relajado me puedo dar un espacio mensual para hacer el programa. Ya quedamos en que lo vamos a hacer todos los viernes. Exactamente, así que yo creo que ya los viernes es cuando va a salir el programa. Pues muy bien, ¿con qué película vamos a empezar? Pues mira, hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en el 95, el 1 de abril, no, el 21 de abril del 95. Es una película que se llamó Nadando con tiburones, pero aquí creo que le pusieron el factor sorpresa. Es una película dirigida por George Wan con el ahorita odiado Kevin Spacey, Benicio del Toro y un muchacho que se llama Frank Whaley. Bueno, se llama todavía. Viven. Que la película ya tiene bastante tiempo, pero todavía es actual. Lo que sucede ahí todavía es actual y yo siento que incluso se está viendo más ahora que lo que se vio en ese entonces. No la película, sino lo que ocurre con los personajes. Yo lo identifico más ahora con las redes sociales y el narcisismo actual. Siento que se están creando más personalidades similares a las que vimos en esta película. Sí, toda la razón. Ajá. Y bueno, antes de entrar en el programa, como les dijimos, siempre vamos a hacer spoilers. Les informo que la película la pueden ver en YouTube, está gratuita y está en idioma original con subtítulos en español. También la pueden ver en Prime Video, pero creo que ahí la tienen que rentar. Y así que si nos van a escuchar y no quieren que les digamos spoilers, yo les sugiero que pongan pausa, vayan a YouTube, encuéntrenla como El Factor Sorpresa o Swimming with Sharks, véanla y luego ya regresen al programa. Así es. De hecho, yo primero la busqué así como Swimming with Sharks y está, pero sin subtítulos. Ya buscándole como por el nombre de Factor Sorpresa, ya me salió la película con subtítulos en español. De hecho, no sé si en Spotify se puedan poner enlaces a YouTube. Ay, no, la verdad no sé. No sé. Pero bueno, ahí... Creo que sí se puede decir. Ahorita lo intentamos, no te preocupes. Vamos a ver, ahora que terminemos el programa, a ver si podemos poner enlaces, porque una de las intenciones que tenemos en el programa sí sería hablar de películas que sean pues, más accesibles, no tan difíciles de encontrar, exactamente. Y si tenemos el enlace, pues poner el enlace, si no, sugerirles dónde la puedan encontrar. Exacto. Además, esta va a ser la única vez en esta temporada
que pues no tienen anticipadamente la película de la que vamos a hablar en el siguiente, ¿no? Sí, exactamente, porque como terminamos el año pasado y estaba en la producción de la película y estábamos algo desorganizados, no sabíamos cuándo íbamos a empezar ni qué película, pero ya nos pusimos a la tarea y ya tenemos una organización, por lo menos hasta ahorita, de medio año. 6 meses, hasta junio. Exactamente. Ya en los próximos días nos pondremos a revisar qué vamos a hablar de julio en adelante. Entonces, sí les vamos a mencionar de qué película vamos a hablar para que la vean durante la semana. Aunque, de todas formas, si alguien nos quiere sugerir alguna película, algún tema, alguna problemática, trastorno, fenómeno, lo que sea que quieran que hablemos, pues que nos lo digan y podemos incluirlo en los siguientes programas, ¿no? Exactamente. Así es, Sí. muy bien. Pues empecemos, platícame. ¿Cuál es la sinopsis de esta película? Pues mira, te la leo. El malhumorado dueño, Kevin Spacey, de una productora cinematográfica, nunca pensó contratar a un asistente, Frank Whaley, que le ocasionara tantos problemas. Órale. Ujú. Esa es la sinopsis. Está media fea. Sí. En otros lados creo que se puede encontrar como por ejemplo, en IMDb, dice un joven asistente de los estudios de Hollywood, ingenuo, finalmente logra entrar a trabajar a una productora con un jefe productor abusivo. Esa está, creo que un poquito mejor explicada, pero al final Sí. Vamos a ponerles nombre, digamos. El dueño de el productor, el dueño de la productora, se llama en la película Buddy. Buddy Ackerman. Y el sí. chavito que contratan, el asistente, se llama Guy, ¿no? Guy. Esos son los Ajá. principales. Y hay una chava ahí que entra en tercera, que es Dawn, ¿no? Sí, la actriz es Michelle Forbes. Ah, mira, muy bien. Ok. Y bueno, también sale Benicio del Toro, ¿De dónde que sale? sale como Res, que es un asistente previo, que nada más aparece en una escena dándole una introducción a Guy sobre cuál va a ser su nuevo trabajo. Dios, qué cambiado. Sí, estaba muy jovencito. Fue camuflajeado. Sí, de hecho, ni se reconoce No, ya. nada, hasta ahorita que me dijiste, caí en cuenta. Sí. Ok, qué bueno, ok. Bueno, pues la verdad es que yo después de ver esta película no le tenía mucha fe e incluso cuando me diste el título yo dije ay, oficinistas, bueno, pues la voy a ver. Pero la verdad es que conforme la fui viendo, vi que tenía muchísimas interpretaciones desde muchas perspectivas, ¿eh? O sea, en general creo que la película sirve muy bien para ejemplificar y para hacer catarsis sobre el acoso laboral, ¿no? O sea, grandes rasgos. Ya dándole mucho zoom, muy buen zoom, podemos encontrar justo el tema que nos trae aquí el día de hoy, que nosotros decidimos hablar sobre un poco la ansiedad anticipatoria que se genera a partir de la creación de expectativas, lo que es una expectativa y la decepción consecuencia de ello, ¿no? Ajá, sí. Muy bien, porque creo que es importante también aclarar que cuando nosotros anticipamos cosas, que esta ansiedad anticipatoria, nosotros creamos escenarios múltiples, muy fuera de lo que la realidad misma es, ¿no? Ajá. Generalmente la ansiedad elige eventos muy catastróficos, pero la ansiedad anticipatoria como tal, en este caso, es ese escenario ideal que nosotros creamos en nuestra cabecita y que no tenemos evidencia alguna de que realmente lo podamos llevar a cabo. O sea, muchas veces la expectativa está tan fuera de nuestro control, pero nosotros buscamos la forma de que eso tiene que ser así, ¿no? Sí.
Eso nos lleva muchas veces, cuando nosotros creamos expectativas, nos lleva muchas veces, o más bien siempre, a obligar al otro intrínsecamente a lo que debe de hacer para cumplir mi expectativa, ¿no? Si yo digo, en este caso la película, ¿no? O sea, platicándola un poquito, llega Guy en su primer día de trabajo a su lugar soñado y él esperaba lograr absolutamente todos sus sueños ahí, pero se le olvidó que había muchos pasos a seguir para cumplir eso. Y además pasos que él no conocía. Exactamente, no conocía y que estaban muy fuera de su control. Sí. Él no sabía con qué se iba a enfrentar realmente, tenía muy idealizado al jefe con el que iba, porque conocía su trabajo y conocía el nombre, porque pues al final estudió cine, era productor, entonces él se hizo muchas expectativas con respecto a esto, porque creo que por lo que menciona en la película, él quería justo crear cine, ¿no? Ajá, sí, hay que aclarar un poco, creo que no hemos dicho. Este es un muchacho que estudió cine, es guionista y entra a trabajar en una productora cinematográfica como asistente de un productor. Y esos son los que hacen las películas, son los que consiguen y movilizan todo alrededor para que la película sea realizada. Contratan a directores, contratan a actores y hacen posible que la película exista. Así que este muchacho que había estudiado cine, pues quiere hacer cine y entró a trabajar en la oficina donde se movilizan no solo una película, sino varias películas y logra crear eso y espera o esperaba hallar la manera de que sus películas, sus ideas se realizaran. Y ahí se encuentran con que no es tan fácil. Exactamente, ahí es en donde se topa con la decepción desde el primer día, ¿cómo se llama? Que el productor, que su jefe, el body, Exacto, lo empieza a maltratar. lo empieza a maltratar. Y con una acción muy sencilla, por ejemplo, le pide una taza de café, el otro se le entrega y le pide el endulzante, pero una marca específica, Sweet and Low, creo que se llama. Ajá. Creo que ya ni existe o por allá anda. Y el otro le trae otra marca, le trae Aqua. Y el otro le recrimina, le dije, a ver, yo te pedí Sweet and Low, tú me trajiste Aqua. No, pues es lo mismo. No es lo mismo, imbécil. Y comienza a insultarlo. Y le dice, es que lo que te estoy diciendo es para que aprendas. Y el otro todavía le da las gracias y dice, sí, sí, entiendo, así debe ser. Y a medida que va pasando, pues el otro lo va insultando y lo va humillando y lo va maltratando cada vez más. Exactamente. Si te fijas, los dos vivían a la expectativa del otro. O sea, el otro esperaba que desde el día 1 entendiera lo que él quería y el otro esperaba que el jefe fuera de tal forma que no era. Ajá, exactamente. ¿No? La decepción es así. En realidad la decepción es nuestra amiga más honesta y más cruda, sin filtro, ¿no? Que nos enseña la realidad como es. Ajá. La sentimos generalmente cuando la vida nos muestra que la realidad como la veíamos estaba mal dibujada. Y ahí es en donde ellos en realidad se unen, ¿no? Sí, empieza una relación ahí media. Es que ahí, justo ahí, es en donde empieza el duelo por lo que nunca pasó. Ahí es en donde empieza. Ese duelo es muy poco validado porque se trata de microduelos. Es todo eso que yo esperaba que pasara y que no pasó. Pero porque el único que en donde vivía eso era en tu cabeza. Sí. ¿No? Y justo ahí es. Dime. Es a lo que me refiero, donde siento que actualmente mucha gente solo vive en su cabeza y ya no está en un mundo real. No, y vivimos a expectativa y vivimos frustrados y vivimos decepcionados y vivimos deprimidos porque las cosas no son como queremos que sea o como deberían de ser.
exactamente. Y mucho de eso nos lo están dando por las redes sociales. Yo siento que en esta época se está viviendo más en un mundo ilusorio que que en décadas anteriores. Tienes Eh, toda la razón. Nos están bombardeando todo el tiempo con falsedad en las redes. Y no estoy hablando de noticias falsas, no, estoy hablando de otra gente, de influencers o de videos de TikTok, donde la misma gente está mintiendo sobre la vida que tienen y están generando mucha decepción, mucha frustración en todos sus contactos de redes sociales porque están envidiando la vida que tienen sus amigos, pero en realidad no es así. Presumen sobre que van a Francia y que caminan por aquí, se toman fotos, que en la Torre Eiffel y no sé qué. Resulta que mucho de eso está truqueado, ni siquiera fueron por allá, o tomaron una foto falsa, o le pusieron muchos filtros. Eso de los filtros es increíble. La gente adelgaza, tiene otro rostro con los filtros. Y bueno, y los amigos o sus contactos ven que el otro está teniendo una vida que desearían y se decepcionan. Y van a buscar esa vida y resulta que no es así. Y además los otros no tienen esa vida. Bueno, el caso es que yo siento que actualmente se vive en un mundo más de fantasía. Sí, y aún así, cuando, por más que te empeñas en mostrarte tal como eres en redes sociales, siempre va a haber una decepción del otro lado. Sí, Justamente por el estado de idealización que genera la expectativa de lo que solo ves en una red social, ¿no? fíjate, ahorita que mencioné Francia y eso, hay un síndrome, creo que se llama el síndrome de París, Ujú, algo así, eh, que le da a gente que tiene una idea de ilusoria ujú. sobre Sí. París, llega a París y encuentra que en realidad está sucia, hay muchos inmigrantes, hay mucha basura y les da una decepción tan grande que físicamente se enferman Ujú. y terminan con mareos, terminan con vómitos y principalmente les da a los asiáticos, no sé por qué, pero sí existe eso. O sea, cuando se encuentran con la realidad, es un golpe muy fuerte y sí los tumba, aún físicamente los enferma. Sí, totalmente. Y es que, o sea, tenemos que tomar en cuenta en este tipo de cosas, ya sea en redes sociales o a distancia o como sea, que siempre va a haber una decepción natural, normal, pues Ajá, porque tú te imaginas una cosa y la realidad te presenta otra, ¿no? Mientras más sí, grande es tu decepción, más fuera de la realidad estabas en esa expectativa. ¿No? exactamente. O sea, y la verdad es que esos, a veces esos sueños grandísimos que nosotros nos hacemos en las expectativas se convierten en nuestras prisiones mentales, ¿no? De lo que esperábamos que fuera y no es, y entonces ya hicimos toda una vida y una expectativa de cómo debería de ser la vida misma, entonces no encajamos en la realidad que tenemos. Mucha Ajá. gente sí se sale de la realidad y se queda en esos porque mejor prefiero vivir en la realidad que yo me creé que en la realidad misma, ¿no? De ahí Sí, vienen muchas depresiones, muchas. y luego también los problemas cuando quieren que las cosas sean Ah, como ellos pensaron que deberían de ser y entra en conflicto con otras personas que piensan diferente. completamente. Y es que te digo, la clave aquí es trabajar desde el duelo de lo que nunca fue, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, lo voy a mencionar poco porque creo que es un tema muy amplio, muy interesante, pero también muy doloroso. Por ejemplo, Ajá, en los abortos espontáneos. Esas personas que incluso a veces no sabían ni siquiera que estaban embarazadas y pierden un bebé. sí, Toda esa expectativa hecha de su maternidad, de vivir el proceso, de toda una vida alrededor de ello, genera una depresión post-aborto tremenda.
y dura mucho tiempo y se reactiva con muchas cosas, justamente con la expectativa de cómo hubiera sido la cara de mi bebé, cómo hubiera sido su primer cumpleaños, cómo hubiera, y él hubiera, y es una cantidad de hubieras a lo largo de la vida que Pues se sí. necesita asumirlo. Yo siempre les digo a mis pacientes, los duelos no se superan, los duelos se asumen. Tú asumes la pérdida y aceptas vivir con esa pérdida, ¿no? Y en el caso de esta película, justamente, nos lo va mencionando en muchas, nos vamos dando cuenta y al final, pues nos lo muestra, ¿no? Sigamos contando un poquito. O sea, este chavo Guy va viviendo una cantidad de humillaciones por parte de su jefe, o sea, pero humillaciones crueles, literal. Me cayó muy gordo porque creo que hice catarsis al respecto. Bueno, hice catarsis en muchos puntos de la película. Pero en especial esa escena en donde él dice, se levanta de repente, o sea, con toda su libertad, se levanta, estaba en la oficina del jefe, se levanta y va a salir y el jefe que está en el teléfono le dice, chuchuta, ¿a dónde vas? ¿No? Y entonces dice, voy al baño. Dijo, no, te sientas. Y entonces empieza el jefe le dice, tienes que hacer primero tal llamada, ¿no? Y entonces ahí está el pobre güey haciendo pipí, Sí. haciendo la llamada y el jefe sirviendo agua con la jarra. Y entonces, Sí, y además de manera lenta para simular que estuviera haciendo pipí. y le da un traguito y luego regresa del vaso a la jarra y el otro así te lo muestran así como de ya a punto de ya no puedo más, hasta que se levanta y se va, o sea. Sí, ya, porque si no se hubiera hecho Exacto, ahí, sí. pero esas son crueldades. Eso dices, ¿en serio? ¿Qué necesidad, no? Sí, de hecho, también hay una parte donde Guy está hablando con su novia y llega el jefe y le dice, te veo sonriendo, odio eso, y madres, le avienta algo. Exacto. No, o sea, hay muchas cosas y la verdad es que me gustó esta película porque la verdad es que es muy fácil cambiando la perspectiva, empatizar con ambas partes, ¿no? Porque al final, bueno, la cuestión aquí es que este chavo Guy, al principio de la película, resulta que llega a casa del jefe en la noche, después de una llamada de él. Y ahí es en donde empieza a insultarlo, a maltratarlo, y pues te van contando la historia a la par, paralelamente, de cómo fue la historia de ellos para llegar a ese momento, ¿no? Exactamente, y te lo van poniendo por capítulos, Exacto, el digamos. primer día, la primera El semana, el primer primer día, mes. así, exactamente. O sea, toda la historia nos la van contando a partir de lo que en sí se llama flashback, que es una retrospectiva, es un recuerdo del pasado y se regresa al presente. En el presente, Guy llega a la casa de Buddy, lo secuestra, lo amordaza y comienza a torturarlo con las acciones que él hacía. Por ejemplo, se cortaba con papel en los dedos, El entonces paper toma cut. papel y con ese comienza a cortarle la piel. Y luego le echa distintos tipos de salsa en las heridas para que le ardan. Entonces, con este tipo de cositas, con lo que él vivió, aumentándolo en potencia para que el otro lo sufra Sí, más, ¿no? sí, sí, totalmente. Pura tortura, como para que tratar de hacer que el jefe empatice con las crueldades y los maltratos que le hizo, ¿no? Ah, exactamente, todo a punta de pistola. Todo a punta de pistola, con la pistola del jefe, además. Ajá. Y además, pues le va mostrando también. Me gusta mucho este tipo, por ejemplo, de contar historias, porque te lo van contando como a cuentagotas y le van dando el sentido a las cosas, ¿no? A mí no me gusta que me las cuenten todas así, porque generalmente yo anticipo mucho. Me doy cuenta de cómo va a acabar la película, ¿no? Aquí, de plano, yo no tenía ni idea de cómo iba a acabar la película, pero ni idea. Es más, ni siquiera entendía el por qué, o sea, sí podía entender que estuviera tan dañado, tan lastimado su ego
y fuera y tratara de buscar venganza, porque pues cuando el ego herido lo primero que necesitas es venganza, ¿no? Ajá, sí. Cuando no estás trabajado emocionalmente, lo primero que quieres es que el otro sienta lo que tú sientes, que se dé cuenta de que si me hablas mal, yo te voy a hablar mal para que entiendas que me dolió, ¿no? Exacto. Y pues eso es lo que hace al final, pero pues hay algo detrás de, ¿no? Que ahí es donde te digo, tú cambias la perspectiva y empiezas a escuchar al jefe sus razones por las cuales estaba tan amargado. Ajá. Y también empatizas. Sí, sí, también porque es una persona con sentimientos reales, no es un arquetipo. Exactamente. Exactamente. O sea, tenían sus motivos. Sí. Entonces es muy complicado. A mí como psicóloga a veces me cuesta mucho trabajo justamente cuando, bueno, obviamente escuchas la historia de tu paciente y empatizas. Y por eso yo no doy terapia de pareja porque me cuesta mucho trabajo. Soy muy empática y entonces pues empatizo con los dos, ¿no? Pues sí, porque los dos, su forma de ver las cosas tienen razón. Exactamente, y tomar partido es imposible en una terapia, la verdad. No lo debes de hacer. Pero a mí la verdad es que me conflictúa mucho. Pero en este caso fue justo lo que vi. O sea, tú cambias la perspectiva y empiezas a escuchar sus razones que pues él perdió a su esposa, que estaba embarazada, que la mataron en una noche, unos asaltantes, que no sé qué, que le dieron un balazo y no sé qué tanto. Y dices, pues, A violar sí, también. exacto, pues con razones como es. Nada justifica que maltrate al otro, ¿no? Ajá, y todo mientras él, Body, Ajá. tenía que trabajar Exacto. porque era asistente para otro jefe abusivo igual que él. Exactamente. Exactamente, la repetición de patrones, porque eran las herramientas con las que él contaba, y es lo que aprendió. Es lo que aprendió y lo que le dolió. Entonces ahora, justamente desde su ego herido, hace exactamente lo mismo. Tengo que lastimar a los otros que sientan lo que yo sentí. Ahí no hay trabajo personal. Porque además, el Guy lo sufrió 1 año, pero el Body lo sufrió 10. 10 años llevaba ya. Y dice, ahora es mi turno. O sea, yo ya estuve aguantando todas esas horas, se friegan, ahora sigo yo. Y ustedes, generaciones nuevas, no están preparadas para aguantar tanto y lo quieren todo de fácil. Tienes toda la razón. Y es como un autocontrato que se hace la gente a la hora de generar la expectativa. O sea, Guy creo que internamente se decía, si trabajo muy duro y soy leal, el sistema me va a recompensar. ¿No? Mi sistema interno dice que ese trabajo me van a recompensar. Yo voy a lograr subir. Solo tengo que dar lo mejor de mí, ¿no? Sin tomar en cuenta el otro lado, que Hollywood nunca firma ese contrato. Es decir, en la expectativa, o más bien en el actuar real de Hollywood, es si me ayudas en todo lo que yo te diga y no esperes nada. Y es más, si me funcionas, te voy a pedir que hagas lo mismo 1000 años, porque es lo que necesito. Sí. Y entonces te casas con un puesto y es bien difícil, porque además, también en el show business, el ego siempre está presente, ¿no? Y bastante. De hecho, esta película está basada en hechos reales. Me imagino. Está basada en memorias de alguien que trabajó ahí y el personaje de Body está basado en un productor que todo el mundo en Estados Unidos sabe quién es un tal Joel Silver. Ok, no, pues mira. Que tiene la misma personalidad y de hecho lo han caricaturizado en otras películas. Hay una película que se llama Tropic Thunder, donde sale un productor actuado por Tom Cruise, que tiene manos grandes, está medio gordito, barbón y con anteojos, y es este mismo personaje, es Joel Silver. Ok. Es bien conocido en Hollywood, así que cuando hicieron la película ya sabían que era él. O sea, sí existe gente así, y bastante. Ok, pues justamente.
Imagínate nada más. Qué horrible que exista gente así. Sí, pero así es como se mueve Hollywood y muchas Sí, corporaciones. totalmente. Hay muchísimos estudios, investigaciones sobre el liderazgo narcisista, que no es liderazgo en realidad, del liderazgo autocrático, ¿no? Y el micromanagement que generan, y es ese estar pendiente, y qué estás haciendo, y no puedes descansar, y tantito tienes un día libre, y no, o sea, un día libre no puedes tener, estás para mí 24/7. Eso Exacto. genera mucho cansancio, y sobre todo del otro lado, que ya hablaremos más adelante de ese tema, genera mucho burnout en el otro lado. Sí. Y lo peor es que muchos jefes se llenan la boca diciendo de, pues es que te organizas mal, por eso acabas cansado. Exactamente. Y no es cierto eso, o sea, al final ellos lo provocan, porque al final ya estás justamente, tú traes una expectativa, el jefe trae una expectativa, y entonces te da con respecto a esa expectativa, y que gracias a su jerarquía no te queda de otra que obedecer y alinearte a su expectativa. Entonces, Sí. eso te lleva a salir por completo de ti, y entonces vivir dependiendo, ahí se genera una dependencia emocional con respecto a esa persona, en este caso el jefe, ¿no? Entonces todo el tiempo estás pendiente de lo que dice, de lo que hace, para no fallar, para no equivocarte, para que no te maltrate, para que no te lastime, para que no te exponga, y entonces sales por completo y te conviertes en el títere. Y empiezas a hacer cosas que ni siquiera creías que podías hacer, o que hubieras pensado hacer, que van totalmente en contra de tus propios principios, valores y forma de ser anterior a ello, ¿no? Ajá. Entonces, se juega, entras como en un juego muy patológico con esta dinámica de la expectativa. Sí, vamos que ahí quiero mencionar algo. Cuando él entra a trabajar en el primer día, él tenía una idea idealizada, pero le dicen, el Benicio del Toro, a grandes rasgos, le dice cómo va a ser su trabajo. Ajá. El otro, en el primer maltrato, también le hace saber cuál va a ser su trabajo. Pero el otro como que no le cae el 20, y durante ese año no le cae el 20 porque no se lo dijeron explicado con manzanitas, pero en cierta manera se lo dijeron. Pero porque también creo que les faltó decir, yo sufrí. O sea, si ellos hubieran abierto su corazón y hubieran dicho, a mí me dolió y me hizo mucho daño, ahí a lo mejor lo hubieran alertado un poquito. A lo mejor porque el otro no le cayó, o sea, después de que el otro le maltrata la primera vez con el sweet and low y todo eso, el Benicio del Toro le dice, es que siempre va a pasar eso. O sea, mañana te va a pedir agua, luego te va a pedir el sweet and low, siempre te va a estar buscando con qué estar molestando. Lo que tienes que hacer es estar preparado para todo. Justo. O sea, en cierta manera se lo explica, pero como tú dices, nunca le dice, es que a mí me hace eso todo el tiempo, me maltrató todo el tiempo, pero se ve. Ahí en esa parte donde se está saludando con Guy y se está despidiendo de este Benicio del Toro, porque él ya fue su asistente y va a pasar a otro trabajo, le dice, pues es que ya se nos va Rex, nombre de perro. Es lo primero que dice del asistente anterior al que ya se le va. Ajá. O sea, le dice, pues, ¿quién se llama Rex? Nombre de perro. Ahí enfrente de él lo insulta y lo humilla. O sea, en cierta manera te digo, le están diciendo cómo va a ser el trabajo, pero al otro no le cae el 20, el otro está muy ilusionado. Sí, es muy nuevo además, y además traía como historia, por lo que cuenta a lo largo de la película, hay un pedazo en donde él cuenta que sus papás ya estaban muy decepcionados de él, entonces además estaba tratando de compensar esa decepción, no fallando. Y además
la razón por la cual él quería hacer cine o trabajar ahí en la industria del cine es porque las mejores memorias, sus recuerdos más felices tenían que ver con las películas que había visto. Exactamente. O sea, él ya llegó con una Sí, idea ya de fantasía. Sí, ya traía una mentalidad idealizante, bastante idealizante. Exactamente. Sí, totalmente. Y también, no hemos hablado de la chava con la que ella también le alertó. Ella también fue asistente y también le dijo oye, no dejes que te trate así. Exactamente, desde el primer día. Exacto. Le dijo, Porque de haber sabido te hubiera dicho antes. Sí, nada más que ella pasó por otros niveles. Ella no fue asistente Directa. digamos, directa en el sentido de secretaria, por ejemplo. Ujú. No, ella tuvo que acostarse con infinidad de personas para escalar en el nivel ejecutivo. Y al final le dice Body, es que le dice a Guy, es que tú, bueno, de hecho creo que le dice a ella, Guy no puede hacer lo que tú hiciste. O sea, Guy no se puede acostar con todos. Guy tiene que pasar por otro camino que es más difícil, donde tiene que sufrir más para poder llegar al escalón donde tú llegaste. Que justamente, ahorita que tocas ese punto, creo que no hemos platicado mucho al respecto, pero ella llega porque tenía una cita con Bobby, se llama Dawn, Ajá. Llega porque tiene una cita con Bobby y ahí es en donde lo alerta de no te dejes, ¿no? Pero pues al final le dice, por favor no me pases ninguna llamada, que al final se equivocó y no le pasó una muy importante, etcétera, etcétera, y ahí vino otra humillación y demás. Pero saliendo de esa reunión, ella le pide que por qué no se van a cenar juntos, ¿no? Y entonces él cae envuelto pues está guapa y guau, me está invitando, ¿no? Sí, porque además, y se lo dice, es que la razón por la cual te estoy invitando es porque tuvimos un altercado en el estacionamiento y no quiero que interfieras con la relación con Buddy, porque yo quiero sacar una película. Exacto, ya de antemano había un interés. Había un interés. Lo que pasa es que al principio cuando se conocieron, tuvieron un pleito entre Guy y Dawn en el estacionamiento. Ella no sabía que él era el asistente de Body con el que necesita laboral, y de pronto encuentra que él es el asistente y dice, oye, si te invito a salir es porque yo quiero estar bien contigo, porque no quiero que empieces a esconder mis llamadas y mis mensajes, y yo necesito a Body. Así que prefiero tenerte de aliado, y lo seduce. Y ya se hacen pareja. Y se hacen pareja, y al parecer pues tienen varios encuentros, pues así, pareciera una relación ya estable, ¿no? Y ahí Guy vuelve a idealizar. Pensaba Sí, que él pensaba que iba a tener una relación de forever and ever con esta chava. Sí, porque se enamora. Porque se enamora, porque él es así, él es idealista. Ajá. Él tiende a la idealización, al final de cuentas, ¿no? Y entonces, ahí es donde, pues, esa misma decepción es la que lo hace tomar decisiones al final de la película, ¿no? Cuando descubre que Dawn se iba a ver a la medianoche con Body en su casa, es cuando el otro ya llega a la parte alta donde va a enfrentarlo. Y es que todas las chicas que iban a casa de Body a medianoche era para acostarse con él. Exactamente. Porque este cuate utilizaba su supuesto para acostarse con innumerables chicas. Entonces se sintió súper utilizado. O sea, si tú te fijas a lo largo de la historia, es todo un viaje de decepciones, ¿no? Y entonces cada decepción es romper un mapa de realidad de, las cosas no son como yo creía. Tampoco ella es como yo creía o como me hizo creer.
él tampoco es como me hizo creer o como yo creía, todo se le cae, entonces termina como al final hay una parte en donde Buddy le dice a él cuando está amarrado y todo torturado, le dice a él, ¿pero qué quieres? ¿Hacia dónde vas? No tienes ni idea de qué quieres, ¿no? Y él se queda así como Ajá. que, ¿cómo no? Yo siempre he luchado por esto, y él le dice, no tienes ni idea. Y de hecho, toda la película le estaba preguntando qué ¿Qué es es lo lo que que quieres? realmente quieres. Exactamente. Y esa es una pregunta que en realidad debemos hacernos nosotros como personas desde, desde el inicio, pues, qué es lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Justo ahí tocas un punto muy importante, porque una de las cosas que también yo hablo mucho es sobre la diferencia que hay entre deseo, expectativa y objetivo. Son 3 cosas muy distintas, o sea, y creo que lo hemos platicado aquí, no me acuerdo, pero el deseo es algo que tú, sin decirlo, esperas que suceda. Sin decirlo, pero Ajá. de verdad le pones mucho deseo mental a que suceda, ¿no? Y además le das la responsabilidad a cosas pues muy ajenas, ¿no? La monedita en la fuente, que tu velita en el cumpleaños, y no lo puedes decir para que suceda. La expectativa es, yo quiero que las cosas sean así, pero esperas que eso sea lo que venga a ti. No sabes cómo, pero tiene que venir a ti, ¿ok? Ya Ajá. ahí está justo la obligación que tú le pones a eso para que llegue a tu vida. Y tú no haces mucho al respecto, ¿ok? O sea, a lo mejor abres puertas, te acercas, pero en realidad vives esperando que suceda eso. Y entonces nos convertimos en espectadores ansiosos de la expectativa. Además de que no tienen una respuesta exacta de qué es lo que realmente quieren hacer. Exactamente, porque no hay un camino, no hay un proceso, no hay un paso a paso, ¿no? Que eso justamente es lo que te da el objetivo. Tú sabes a dónde quieres llegar, pero es muy diferente a que eso es lo que tiene que pasar, a qué hago para lograr eso. Ahí ya te estás poniendo responsabilidad, te estás alineando en pensamiento, en emoción, en acción, vas buscando recursos, vas buscando qué necesitas, qué cambios necesito hacer. O sea, ahí también estás tú esperando en quién necesitas convertirte para caber en ese objetivo. En una expectativa no pasa, en una expectativa sigue siendo la misma persona que el mundo se debe de adaptar a lo que tú quieres, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces es muy diferente, o sea, por eso la decepción aparece para eso, para darte cuenta de que eso que tú quieres no va a ser como tú quieres. Tienes que vivirlo, tienes que trabajarlo, tienes que caminarlo, tienes que cambiar tú, qué cosas necesitas cambiar. Entonces, por eso constantemente que le dice, pero realmente, ¿qué es lo que quieres? Pues no sé qué quiero. Yo solamente quiero que eso pase y ya. No hay un argumento, vaya. Sí. Y luego cuando le dice, pues, quiero que dejes de estarme presionando tanto, dice, no, dime qué es lo que realmente quieres. Quiero dinero, no, ¿qué es lo que quieres? Y ya hasta el final es donde él se responde qué es lo que realmente quiere hacer y entonces es ver hasta dónde llega para obtener lo que realmente quiere. Exacto. Y ahí ya empieza la asertividad. Ahí ya empieza, bueno, asertividad aquí entre comillas, ¿no? Ajá. Pero sí, de alguna manera, lo que yo, al final, la película, ¿no? Misma, o sea, él termina por dispararle a la fulana, a Dawn, A la muchacha. ¿no? Que si nos vamos a términos de realidad, en vida real, en realidad cuando tú sabes cuál es el objetivo a alcanzar, te quitas la paja del camino y tomas decisiones con respecto a lo que sí quieres y no vas a escuchar o a ver, a voltear, a colocar tu importancia y energía en lo que no te va a llevar al objetivo, ¿no? Entonces está ejemplificada ella como justamente la paja del camino que le estorbaba para cumplir su objetivo. Porque además Exactamente. ella siempre lo iba a utilizar a él para llegar a Buddy. Porque ese es el camino que ella sabía.
Ajá. No era asertiva como tal. Sí, y era la parte ilusoria, era digamos, La distracción. la distracción exactamente. Entonces ya se deshace de la distracción, le echan a ella toda la culpa, Ujú. se ponen de acuerdo los dos de que ella fue la que realmente lo torturó a él, Así es. y ya se plantea a Guy como el héroe de que llegó justo en el momento en que ya iba a matar a Body y la mata a ella. Y entonces también en respuesta, la industria lo recompensa. Y entonces ya obtiene un mejor puesto y ya pasa a convertirse en otro Body. Y lo que él realmente quería era estar al mismo nivel que Body. Y era ser un productor igual que todos. Y ya él decidir qué películas hacer y todo. Y lo consigue al final. Y Pero, cuando dime. y al final hay otro muchacho que trabaja ahí de asistente que le dice, oye, tú eres mi Dios, ¿cómo puedo llegar a esto? Y le hace la misma pregunta. Lo primero es responderte qué es lo que ¿Qué es lo que realmente realmente quieres. quieres? Exactamente. Luego ya, ¿qué ibas a decir? Pero Pero, eh, ah, eh, pues no sé si justo el director logra que yo viera eso, por ejemplo, el que ya el otro, bueno, Body, llega a la oficina de Guy y con una sola mirada nomás le hace como de, ven a mi oficina, ¿no? Y con un juego de cámaras ahí que ahorita yo creo que te voy a explicar para que tú me lo aclares porque a lo mejor yo estoy mal. Él se levanta de su oficina y se mete a la oficina de él, como diciendo, las jerarquías aquí son iguales, siguen en lo mismo, ¿no? Ahí sigue habiendo la sumisión. sí, pero ya no tanto como antes, porque antes llegaba y lo Ah, insultaba sí, y lo humillaba sin importar con quién sí, estuviera. claro. Ahora en la oficina de Guy está con un muchacho que está por debajo de la jerarquía que él, y entonces el otro ya no llega a insultarlo, más bien le hace una seña donde en cierta manera yo lo vi como que ya respeta el nivel en el que está, porque no lo voy a humillar en frente de alguien que está por debajo de él, Ujú. y simplemente le va a avisar como ¿sabes a quién me recuerda? Como esos eh, señas que se hacen las personas importantes cuando están en una reunión y nada más se hacen una ceñita de cabeza, así que vamos, tenemos que tratar este tema Ujú. sin decirlo a nadie y ya, se levantan todos, se hacen señas de ojos, de cabeza y ahí van y se juntan en otro lugar a hablar sobre el asunto, y en este caso es en la oficina de este Body, pero el muchacho ya tiene su propia oficina grande y le dice al asistente, al muchacho, que dice, bueno, ya me tengo que ir, tengo cosas importantes que hacer. Y ya se levanta. Entonces yo lo vi como que ya estaba a un nivel más cerca a Body, donde ya no es humillado. Al final, cada uno logró lo que quiso, Sí, porque Body no perdió el control que tenía sobre Guy, ajá, no perdió su postura, y Body, digo, perdón, Guy consiguió lo que esperaba de subir de puesto, ¿no? Y ser visto por el jefe, y pero también de alguna manera había, pues ya complicidad, los dos eran cómplices de un asesinato. exactamente, ya había complicidad. Entonces por eso es que ya no se humillaban entre ellos, ya de cierta manera ya estaban a la par. Sí, Aunque siempre habrá jerarquías, pero en cualquier momento, por ejemplo, si el guy se le pone al brinco, el otro puede decir, a ver, yo sé que en realidad tú hiciste esto, entonces sí, claro. cálmate, pero ya también el otro le puede decir, sí, pero tú fuiste cómplice. Exacto, es que mira, yo siempre confirmo una de mis frases favoritas de Brené Brown en el libro de El poder de ser vulnerable. Hay una frase que ella dice que la vulnerabilidad es la clave de la confianza. Entonces yo siempre la confirmo en muchos aspectos, ¿no? Siempre que tú te vulneras con alguien,
haces muchísima más conexión y generas esa confianza, o sea, como que te quitas la máscara de perfecto y entonces haces ver que pues también tienes tus rollos. Entonces uno habló de su problemática de la muerte de su esposa y el otro hizo saber todas sus frustraciones en el trabajo y entonces eso terminó uniéndolos en complicidad y lo que quieras, pero pues terminó uniéndolos y generando estos límites de respeto en el dolor de cada quien, ¿no? Exacto. Entonces, pues creo que me gustó mucho esta película al final, como casi todas las que me has recomendado. La única que no me gustó es la de Repulsión, pero todas las demás me han gustado. Digo, y no me gustó porque no me gusta el tema de la esquizofrenia, pero también está buena. Pero muy buena recomendación. Ahora, yo creo que me gustaría, de alguna manera, cerrar o empezar a cerrar este episodio hablando justamente de cómo la decepción no es tan mala como nosotros creemos, digamos. O sea, ¿a qué nos lleva esto? Las expectativas siempre nos van a generar decepción. Grande o pequeña, dependiendo, proporcional al tamaño de expectativa que teníamos, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Sí. Daremos algunas soluciones de cómo ver la decepción en este caso. La decepción es muy dolorosa porque, como les decía, es muy honesta, es muy franca, es muy cruel, muy cruda y lo que tú quieras, pero la decepción es muy buena amiga cuando la validas, cuando te das cuenta de que te está abriendo la vista a todo eso que no veías y que sí es real, ¿ok? Entonces, con la decepción, lo primero que, para evitar decepcionarnos, pues hay que darle pues un tratamiento distinto a las expectativas. Es decir, no te voy a decir que no hagamos expectativas, pero hay que hacerlas de una manera correcta. No se claven tanto en la textura, como dirían. Exactamente, exacto. No exageren. Pero sobre todo, el que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Cambiar, es de verdad un switch muy pequeñito, en donde en lugar de ponerle el debería a las situaciones, de esto debería de ser de esta manera, hagan un switch a mí me gustaría que fuera. Tú ahí, cuando tú en lugar de debería lo cambias por a mí me gustaría o yo quisiera que fuera así, ya le estás poniendo responsabilidad a esa idealización. Ajá. Ya estás asumiendo que es una idealización y que no tiene por qué ser de esa forma. Eso ya le quita muchas obligaciones a las personas, cosas, situaciones y demás alrededor de ello, ¿no? Entonces, con esto, hay un ejercicio que tengo yo para mis consultantes, que cuando lo necesitan se los mando, que es el arte de decepcionarte sin colapsar, ¿no? A ver, cuéntanos. Este ejercicio ayuda para atravesar esas pequeñas decepciones diarias, cuando algo no sale como esperas, cuando alguien no responde como tú imaginabas o como deberían de haber respondido, o cuando la realidad no coincide con la ilusión, ¿ok? Sin negarlas, sin exagerarlas y sobre todo sin rompernos por dentro, ¿ok? Este ejercicio tampoco se trata de buscar que te resignes, aunque la decepción es el camino a la resignación y la resignación te lleva a la aceptación, eso sí. Y no se trata tampoco de que te resignes de una manera de ya no hay de otra, ¿ok? Sino que aprendamos a sostener la realidad sin necesidad ni de idealizarla ni de rechazarla, ¿ok? Solo aceptándola, asumiéndola como es. ¿Cómo podemos usarla? Cada vez que nosotros notemos, por ejemplo, que hay una decepción, ya sea leve, moderada, o muy notoria, o cuando hay una desilusión silenciosa, o cuando hay una frustración por las expectativas no cumplidas o por una sensación de que esto no era como yo pensaba que debería de haber sido,
Lo podemos utilizar el detente tantito. O sea, sí, detente, pon una pausa y no respondas, no, porque muchas veces nos es muy fácil el responder para que no duela y para que no sintamos lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, justo como negando la decepción, siempre buscamos, la decepción nos lleva a, no es cierto, a ver, esto debería de ser así, o tú deberías de haber dicho, entonces nos enojamos y salimos de nosotros a querer con nuestra frustración, que la frustración pertenece al enojo, con nuestra frustración misma a querer defender nuestra postura ilusoria, ¿ok? Entonces el chiste es detente, en voz baja o mentalmente, aceptar que, espera, esto es un microduelo, esto es una decepción, esto me está llevando a darme cuenta que esto no es como yo creía que era, ¿ok? Esto nos va a ayudar a no darle tratamiento de tragedia o de exageración. Esto es como la aceptación de la expectativa, pequeña, grande o como sea, pero real, al final de cuentas. Lo que pasa es que siempre tendemos a ponerle juicio a todo. Entonces, simplemente con aceptar que esto no es real. Y me lo dice porque me decepcioné. Todo el mundo sabemos cómo sentimos nuestra decepción, ¿ok? Nombrarlo lo vuelve manejable. Aceptar la emoción ya le da una forma, ¿ok? Sí. A partir de ahí, ya podemos empezar a darnos cuenta de, ok, lo que yo imaginé fue esto. Ahí podemos dividir justamente, o sea, qué es lo que yo me imaginé o qué es lo que yo esperaba que pasara y qué fue lo que realmente pasó. ¿Ok? Eso nos va a llevar justamente a validar la decepción sin hacerla grande, a tener claro que tiene sentido que me sienta de esta manera porque esto yo no lo esperaba. ¿Ok? Y sí. Quedarnos simplemente con el suficiente es suficiente. Esto es como es. ¿Ok? El chiste es ese, darle el tratamiento correcto. La decepción es decepción, punto. La decepción no es coraje. No hay un manual que te diga, te decepcionaste, reclama. Te decepcionaste, manda la chingada. Te decepcionaste, llora. Pues sí, porque además solo sufre uno. Exactamente, solamente sufres tú. Aquí el chiste es preguntarnos qué parte de esta decepción o de esta ilusión, de esta expectativa o de esta ilusión puedo dejar ir. Porque también no te voy a decir, o sea, también es invalidar una emoción, el darle un tratamiento inmediato y a la fregada y ya. No, hay que darnos el tiempo y a veces necesitamos como masticar la situación en nuestra cabeza por un tiempo, por unas horas, por días, incluso hasta por semanas o meses, dependiendo el tamaño de la situación. O sea, ¿no? ¿Y qué versión más realista de esta situación sí puedo aceptar? Hay que irnos de poco a poquito para aceptarla, como cuando abres una puerta que está cerrada y que de plano lleva mucho tiempo cerrada y hasta rechina porque está mucho tiempo cerrada, pues si tú la abres abruptamente, te va a venir la luz del otro lado que te destampanas y no sabes qué hacer. Eso fue lo que le pasó a este pobre chavo cuando todo se le vino encima y entonces andaba como cucaracha fumigada. Pues poco a poquito, ¿qué sí puedes aceptar? Observar todas esas cosas que poco a poco pueden encajar en la realidad, matando todas tus ilusiones. La realidad no es perfecta, pero sí es habitable, porque cambias las creencias limitantes que te llevan muchas veces a esa expectativa por convicciones. Las convicciones son amigas de la realidad. ¿Ok? Y es el momento en donde ese microduelo se va a transformar en la negociación o en la adaptación emocional a esa situación, ¿no? Y de esa forma puedes llegar a tolerar la incomodidad, pero sin abandonarte, desde esa autocompasión también de decir, ok, no, tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, ¿no? No te voy a dejar, porque al final también se muere una versión tuya cuando las cosas cambian, cuando hay un cambio de realidad, cuando hay un cambio de conciencia, pues empiezas a hacer una nueva versión. Si tú la quieres habitar luego, negando quién eras,
de verdad yo he tenido pacientes que incluso generan hasta dismorfia corporal por el cambio tan abrupto de conciencia y de versión de uno al otro. O sea, hay que irse con cuidado, ¿no? O sea, la decepción necesita un tratamiento correcto porque es todo un cambio y una transformación de la conciencia, ¿no? Entonces, de esa forma creo que les puede ayudar a romper sus contratos de realidad falsa y a aceptar que los otros también tienen derecho a ser quienes son. No tienen por qué ser lo que yo quiero. Exactamente, porque cada cabeza es un mundo. Exacto. Exactamente. Entonces, creo que esta película nos lleva a muchísimo aprendizaje relacionado a esto. Y yo creo que la próxima vez que ustedes sientan esa punzada de la decepción, en lugar de preguntarse por qué a mí y hacernos las víctimas, prueben el preguntar qué parte de mí o qué mapa interno acaba de chocar con la realidad como yo la veía, para que sea más aceptable. Exactamente, porque no se puede vivir como víctima toda la vida. Por supuesto que no. Hay que hacernos responsables. El antídoto para la victimez es la responsabilidad. Sí. Pues me parece muy interesante lo que estás diciendo. Así que si hay alguien que también está interesado en platicar más sobre el tema con la doctora Priscila Albarrán, la pueden buscar con todo en gusto. sus redes. Con todo gusto, ahí nos buscan. Psicoetos es el Instagram que manejo para ello. Sí. Muy bien. Pues nos vemos entonces la próxima. No nos vamos. Primero cuéntanos qué vamos a ver la próxima y de qué vamos a hablar. Pues mira, la próxima película va a ser una película japonesa que se llama Conduce mi coche o Drive My Car. Drive My Car, ok. En inglés, que pueden encontrar en Netflix. Esa está ahí, dura como unas 2 horas y media más o menos, y vamos a hablar sobre duelo, ¿no? Sobre el duelo, exactamente. Sobre el duelo. De hecho, es la historia de Yusuke Kafuku, un actor y director de teatro que 2 años después de la misteriosa muerte de su esposa, acepta dirigir el tío Vania en un festival en Hiroshima, donde conoce a Misaki, una reservada joven que le asignan como chofer y con quien en sus trayectos comparte silencios y secretos, enfrentando a ambos su dolor y pasado a través del teatro y los recuerdos de sus relaciones. El tema general es el duelo, pero obviamente habrá más cosas. Seguramente saldrán más. Tratar ahí. Por supuesto que sí. Estamos hablando de estos temas medio de duelo, de cierre, etcétera, como honrando enero, como el mes en donde generalmente la gente se tiene que despedir del 2025. En realidad no te despides del 2025 a las 11:59 para empezar a las 12 de la noche un nuevo año. Es un cierre, hay que darse el tiempo de cerrar esto y ahí vienen muchísimas emociones que a veces no le damos importancia. Es decir, vienen emociones muy relacionadas con las pérdidas, con el cerrar de un ciclo, etcétera. Entonces, a eso vamos a dedicar nuestro enero en Psicocine. Exactamente, porque además se despide uno de la versión que uno fue. Exacto. En algunos casos se despide uno de trabajos, porque es cuando terminan los contratos y vamos a ver si habrá un contrato nuevo en el siguiente año. Es también una entrada a un nuevo semestre en la universidad. Entonces hay duelos migratorios, trastornos adaptativos, todo ese tema es lo que vamos a tratar. Y bueno, ya que estás en eso, pues vamos a explicar un poco cuál va a ser la mecánica del podcast, que es de Psicocine, que es tratar temas o festividades que sucedan durante el mes que estamos abordando. Así que ya nos pusimos de plan que Psicocine va a salir cada semana, ya va a tener un horario regular, por así decirlo.
que nosotros lo vamos a grabar todos los viernes. La intención es subirlo el mismo viernes o si se puede a más tardar el sábado. Así que vamos a tratar un tema cada semana que ocurra en el mes. Por ejemplo, en este mes va a ser lo que es la semana laboral, la resistencia al cambio, los propósitos, los objetivos. En febrero va a ser duelo de pareja, idealización del amor, amistades, soledad. En marzo, Día de la Mujer, empoderamiento, autoestima, ese tipo de cosas, para que lo tomen en cuenta. Lo que ocurra en el mes lo vamos a abordar. Así es, y pues cualquier tema, les reitero, cualquier tema que a ustedes se les ocurra que podamos involucrar en alguno de los siguientes meses. Tenemos algunos temas planeados, más o menos tenemos la idea y incluso películas que vamos a abordar, pero podemos tomar en cuenta sus propuestas, ¿por qué no? Exactamente. Además, recuerdo, tenemos abordado hasta junio con el Día del Padre, el Día del Escritor, el Día Olímpico, ¿no? Así es. Vamos a tratar películas de deportistas o temas también como redes sociales, pero de julio en adelante todavía no lo tenemos planeado, así que si tienen algo que les gustaría que abordemos, puede ser en los meses que ya tenemos o en los meses subsecuentes. Así es, así que los esperamos la próxima semana en Psicocine. Bueno, pues esto fue Psicocine, esperamos que les haya gustado y que nos escuchen en los próximos programas. Chaito, bye bye. Bye, hasta luego. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.